corazón de Dios para todos nosotros. Bienvenido, profesor Joel. Muchas gracias a Dios por su vida. Muchas gracias. Bueno, agradezco a Dios el privilegio de hoy poder hablar de lo que Él tiene para nosotros. He estado orando a Dios de que esta palabra caiga en buena tierra. Yo sé que ustedes son buena tierra pero por ahí dice el dicho, ¿verdad? Caras vemos. Mi mamá decía de otra manera, decía caras vemos, mañas no sabemos, ¿verdad? No. Entonces, pues hoy quiero compartir algo que le he titulado, si usted gusta tomar notas, vacuna para crecer sanamente. Vacuna para crecer sanamente. A ver, sean sinceros, ¿a quién de chiquito, bueno, y aún de grandes, le gustaban las vacunas? ¿A quién le gustaban? Iba al doctor a que le pusieran la vacuna y decía, gloria a Dios, qué bueno que me están poniendo una vacuna, la disfruto tanto. ¿Quién decía eso? ¿Pero le sirvieron las vacunas? ¿Verdad? Las vacunas sirven. Y por eso está usted aquí sentado, porque a lo mejor podría haber adquirido una enfermedad de la que no se hubiera podido librar, ¿verdad? Entonces, las vacunas, y viendo, bueno, ya con el tiempo se va uno acostumbrando, ¿verdad? Ya la del COVID, a ver, los que pasan de 18 años, ¿quién se vacunó contra el COVID? ¿Quién se vacunó? Se puso a llorar enfrente de la enfermera. Ay, no, por favor, no me vacunen. ¿Se puso a llorar? No se puso a llorar, ¿verdad? Porque ya con el tiempo nos vamos acostumbrando y dice uno, pues el piquetito como quiera, ¿verdad? Y ya, ¡pac! Y en el momento, así como que, ¡ay! Duele, ¿verdad? ¿Sí? Como que, ¡ay! Pero ya está uno grande, ya está uno maduro. Entonces, de acuerdo con nuestro aguante a las vacunas, o el aguante a las vacunas se da de acuerdo con nuestra madurez, con la madurez que hayamos adquirido en el Señor. Mientras menos maduros, menos aguantamos las vacunas. Las vacunas son para evitar que las enfermedades se den, ¿o no? ¿Sí? A ver, ¿en qué momento a una persona le ponen las vacunas más importantes de su vida? Cuando ya a los 18 años. ¿Cuándo se las ponen? Cuando nace. O sea, unos días después de que nace, ahí te va, mano. ¿Sí? Ahí te va la vacuna. Entonces las vacunas hay que ponerlas cuando todo está pequeño, ¿sí? Cuando no ha crecido. ¿Está bien? Entonces, las vacunas se ponen para eso. Si no se le ponen, por ejemplo, a un bebé, el porcentaje, la probabilidad de enfermedad y muerte puede ser más alta, ¿verdad? Mientras más pequeño esté el bebé y se le pongan las vacunas, es mejor. Así como mientras más pequeño se le pone, pues los días de vida, sube su capacidad de vida, ¿verdad? Sube la capacidad de vida de un niño. Y hoy
estoy hablando de una vacuna para crecer sanamente. Cuando una congregación decrece o deja de crecer sanamente, cuando las personas de la congregación no son vacunadas. Y hoy quiero hablar de una vacuna triple que todos tendríamos que recibir. ¿Sí? Que todos tenemos que recibir para que esta congregación continúe creciendo sanamente. Ahora, todos tenemos que estar siendo vacunados. Estas vacunas de las que voy a hablar necesitan todos los refuerzos que sean necesarios en los años por venir, los que sean necesarios. Tenemos que ser vacunados hasta de la rabia, si es posible. ¿Sí? Una congregación sana tiene que estar siendo vacunada o reforzadas las vacunas que se le dan para que crezca sanamente. Y siempre funcionan, porque la palabra de Dios tiene esa virtud de guardarnos sin contaminación ni enfermedad. Una semilla, si es buena, debe dar fruto en cualquier momento. Y la semilla de la palabra de Dios, da fruto en cualquier momento. Porque es una buena semilla, ¿o no? La palabra de Dios es una buena semilla. Ahora, la palabra de Dios funciona en todas las áreas de la vida. Pero funciona más cuando las personas o las congregaciones están al borde de dar un brinco hacia arriba. Dios nos ha estado hablando ya, creo, los últimos años, ¿sí? Por lo menos desde que yo estoy aquí, y creo que antes de que yo llegara, Dios ya les había estado hablando de que Dios quiere llevar a esta congregación a dar un salto más grande dentro de la ciudad. Y en eso estamos involucrados todos. Los que tienen unas semanas o los que tienen 2 días asistiendo aquí, ¿qué creen? Ya están involucrados también. No solamente son los viejitos, ¿sí? Como preguntaba Paco hace rato, ¿quién ya tiene casi los 20 años aquí? ¿Quién tiene los 20 años aquí? ¿O los 21? Sí, ya hay unos. ¿Y quién tiene más de 5 años aquí? ¿Sí? O por lo menos 5 años. Ya, a ver, bueno, hay algunos. Cuando una congregación va a dar un brinco hacia arriba, necesita ser vacunada. Porque se empiezan a dar cambios drásticos a veces. Pero cuando ya eres vacunado, cuando somos vacunados, entonces nos reímos de las amenazas que hay en contra de una congregación. Vamos al primer libro de los Reyes, en el capítulo 1, primer libro de los Reyes, capítulo 1. Y vamos a ver ahí varias cosas que nos van a enseñar
sobre por lo menos 3 enfermedades o 3 espíritus de los que Dios nos quiere vacunar hoy. Hoy Dios nos quiere vacunar de 3 cosas importantes. ¿Ya tienen Primero de Reyes 1:1? ¿Sí? Muy bien. No se extrañe de algunas cosas que va a leer aquí, porque las tenemos que entender bien. ¿Sí? No vaya a decir, ¡ay, ese mañoso del David! No, no vaya a decir eso, porque tenemos que leer bien para que entendamos lo que estaba pasando. Dice, cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisac sunamita y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Si ustedes saben un poco más allá de lo que dice la Biblia, cuando la palabra de Dios utiliza la conoció o no la conoció, habla de la relación íntima. Y dice, el rey no la conoció, o sea, que aunque le llevaron una señorita virgen, el rey no la tocó. ¿Sí? No tuvo nada que ver con ella en lo íntimo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que no anden pensando mal las cosas de David. Dice, entonces Adonías, hijo de Hagit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Fíjense este versículo, el versículo 6. Dice, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? ¿Qué quiere decir esto? Que su papá nunca lo había corregido. Había crecido sin corrección. Dice, además, era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, una persona herida, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, Reí y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Y luego ya describe ahí todo lo que hizo Adonías para proclamarse rey, para traicionar al rey. Y la palabra clave aquí, para empezar a estudiar esto que les quiero compartir, es la frase, su padre nunca le dijo, ¿por qué haces así? Nunca lo entristeció diciéndole, ¿por qué haces así? O sea, nunca lo corrigió. Y yo me imagino de esos chamaquitos que de pronto el papá o la mamá los quieren corregir y hacen, y cuando hacen berrinche, ¿qué hacen el papá y la mamá? Ay, pues ya haz lo que quieras. ¿Los ha visto usted en la calle?
gritando en la banqueta, ¿no? Enfrente de todo mundo. Y ya el papá osa decirle, ya, cállate. Y la mamá, no trates así al niño. ¿Sí? O al revés, ¿no? Deja al niño, es chiquito. Padre de la gloria. Si supieran, Eliana, a esta edad, ya se ha llevado sus varazos. Ya le han dado sus varazos. Y me consta que ya le han dado sus varazos. Y todos dicen, ay, tan chiquita, sí, tan chiquita, pero ya necesita. Ya necesitan irle encaminando. ¿O no? Una vez le preguntaban a la doctora Pardillo, doctora, ¿cuándo debo empezar a corregir a mi hijo? Con vara. Y le dijo la doctora, ¿qué edad tiene su hijo? 6 meses. Ya perdió 6 meses. ¿Sí? Ya perdió 6 meses. Estamos en una situación en la que estaba habiendo una transición en el reino. Una transición. David estaba o había dejado el reino y lo había dejado en manos de Salomón, su hijo. Ajá. Y Absalón, pues también era hijo de David. Y resulta que, pues este muchachito, Adonías, había nacido después de ellos, pero como no lo habían corregido, el muchachito, pues, y aparte era pues bien parecido, ¿no? O sea que tenía todos los defectos. No lo habían corregido y era carita, ¿sí? Y entonces se sentía, ¿cómo creen que se sentía? La última coca del desierto. Y creía que todo lo merecía. Y en la transición se había decidido que Salomón fuera el rey, ¿sí? Y el chamaco dice, pues no, yo voy a reinar. Estaba habiendo una transición. Y David, cuando comenzó a reinar, a los 33 años tenía 13 hijos en Jerusalén solamente, de los cuales uno lo traicionó. David representa el ministerio pastoral en una congregación, ¿sí? David tenía que ser rey, ¿cuántos días a la semana? ¿Cuántas horas? Las 24 horas, ¿sí? Él representa el ministerio pastoral, que de una congregación, aparte de los otros ministerios que hay, apóstol, profeta, maestro, evangelista, ¿sí? Aparte de todos, yo creo que es el más importante porque es el único de 24 horas. El evangelista hace su trabajo, ahí deja a la gente que evangelizó y adiós. El maestro da su clase, adiós. El profeta, el Señor dice, y da su profecía y se va, ¿sí? El apóstol nada más llega, revisa, todo está bien, adiós, ahí se ven.
Pero el que se queda con la carga y con las batallas de las ovejas, ¿quién es? Es el pastor. ¿En dónde había sido entrenado David para ese ministerio? Pastoreando. Y no, él no podía dejar las ovejas. ¿Se acuerdan cuando lo mandan llamar? ¿Sí? Lo manda a llamar y dice, hasta Isaí dice, no, creo que, ay, sí, se me andaba olvidando. Tengo por allá uno que cuida las ovejas. Y dice el profeta, tráetelo. Y lo ve y dice, y le dice Dios, este es. Señor, pero huele a chivo. Este es el rey. Porque él había sido entrenado por Dios para eso y había sido designado por Dios para eso. Bueno, todavía estoy en la introducción, Bueno. Debemos aprender a ver la vida de los pastores por encima de los demás ministerios, ya que es el único que pelea, y de veras es lo que hace un pastor. Pelea a diario las peleas de las ovejas. David representa el ministerio de Cristo en la iglesia. Vamos a echar un ojo a Abisag. Abisag representa, o tendría que representar de alguna manera, el carácter de la iglesia, de todos nosotros. Abisag llegó a acostarse a la cama ¿de quién? ¿A la cama de quién? ¿De David? ¿Era su cama? No. Pero ella llegó a esa cama para hacer lo que se le había indicado hacer en esa cama. Provocar calor en el rey, que ya no se calentaba con las puras cobijas o las pieles o lo que le ponían encima, porque ya era anciano, ya no tenía mucha grasa, ¿sí?, en su cuerpo. Entonces llega, y él llega a cuidar el sueño del rey. Nosotros, la iglesia, hemos llegado todos a una congregación que no es de nosotros, ¿sí? Es de Dios. Pero el reino tampoco era de David, era de Dios. ¿Pero a quién se lo había entregado? Ok. Nosotros hemos llegado a una casa espiritual que es de Dios, pero que Dios se lo ha encargado a los pastores. Y somos nosotros los que tenemos que acoplarnos al reino y no el reino a nosotros. Somos nosotros los que nos tenemos que acoplar a la congregación y no la congregación a nosotros. La cama que compartieron David y Abisag era la cama de David. El sueño era de David. Y Abisag, sin tocarlo, compartió el sueño de David. Sin tocarlo. Los grandes de David hacen del sueño de su pastor su propio sueño. La pregunta es, ¿cómo quieres que se haga? Esa es la pregunta que debe haber en el corazón de quien es parte de una congregación. Dios le ha dado sueños a nuestros pastores. ¿Cuál es la tarea de nosotros? Llegar con nuestros pastores y decirles, ¿cómo quieres que se haga?
No, yo pienso que tú deberías hacer esto. No. Sí, sí se vale dar opiniones, pero no todas nuestras opiniones van a ser tomadas en cuenta o tienen que ser tomadas en cuenta. Recuerden, las vacunas son dolorosas y estoy vacunando, ¿sí? No se me vayan a sentir, es decir, ay, es que me vacunó bien feo. No, tranquilos, tranquilos. Es una vacuna para que crezcamos sanos, ¿sí? Porque también a mí me toca la vacuna, ¿sí? Ok, entonces, una buena estrategia en una congregación es cuando el deseo de tu pastor se convierte en una orden para ti. ¿Se acuerdan cuando estaba David? Estaban los valientes de ahí de David y dice, ¿quién me diera a tomar un vaso de agua? ¿Qué hacen los valientes de David? ¿Qué hacen? Corren, van, se meten al campo enemigo porque allá estaba el pozo, lo habían atrapado. Se meten, ven cómo le hacen, se meten por debajo, quién sabe cómo le hicieron, van por un vaso de agua, llegan corriendo, cuidan el vaso y se lo entregan a David. Y se queda tan asombrado David que dice, no, yo no podría tomarme este vaso porque es a costa de la vida de mis valientes. Pero ellos entendían lo que se tenía que hacer. El deseo de su pastor, de su rey, fue una orden para ellos. ¿Quién me diera a beber un vaso del pozo? Y lo hicieron. Esa es una buena estrategia para que una congregación crezca, y crezca bien y crezca sanamente. El sueño de mi pastor debe ser mi visión, y eso no es servilismo, no es servilismo, es una buena estrategia. Mira, nosotros aprendemos de lo que escuchamos, todos aprendemos de lo que escuchamos, ¿sí? Pero heredamos de aquellos a quienes servimos. Si no, ahí les va, bíblicamente. David sirvió a 5 y heredó 5 coronas y 5 mantos. Eliseo, fíjense, dejó su empresa de bueyes y se volvió aguador de Elías. Él le llevaba el agua a Elías. Pero heredó un ministerio de milagros relacionados con el agua. Heredó de aquel a quien sirvió. Y heredó ministerios relacionados con el agua, porque él era el que le llevaba el agua a Elías. Hizo flotar el hacha, la vasija de sal, ¿se acuerdan? Para purificar las aguas que eran malas. Todo tuvo que ver con aguas, porque él heredó de aquel a quien sirvió. Ahora, esto es la introducción. Pero veamos el versículo 5 que dice de Adonías. Entonces Adonías, hijo de Haggit, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y la gente... Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Adonías representa a la persona que no agradece la corrección. Adonías representa a alguien a alguien que no agradece la corrección. La vacuna para nosotros es que agradezcamos la corrección. Dios me ha hecho ciego a mis defectos y a mi propia gloria.
Creemos que las vemos, pero no es cierto. Creemos que vemos nuestros defectos y nuestros errores. Nos hizo ciegos a nuestros defectos para que tengamos que depender de otro que nos haga ver esos errores. Por eso nos hizo ciegos a nuestros errores. ¿Se acuerdan de la ventana de Johari? ¿Sí? Esa que utilizan mucho los de recursos humanos. ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo pienso que me ven los demás? ¿Cómo me ven los demás? ¿Cómo no pienso que me ven? ¿Cómo no veo? Mi punto ciego, ¿no? Mi ventana ciega. Esa es como realmente me ven los demás. Y cuando te empiezan a decir en esas sesiones de recursos humanos, ¿no? ¿Cómo te ven los demás? Y todos te empiezan a decir, no es que tú eres así. Híjole, sales con el hígado hecho trizas, así. ¡Ay! ¿Cómo fueron capaces de decirme todo esto si yo soy tan... ¿Sí? Porque no somos muy dados a la corrección. Pero el cristiano debe ser dado a la corrección, a aceptar la corrección y agradecerla aparte. Cuando yo corregía a mis hijos, les decía, y después de esto me vas a agradecer. Yo les decía porque los iba a corregir, ¿verdad? Luego los corregía, les decía, ahora agradéceme. Y ahí estaban Vivi y Raquel. Gracias, papi, por corregirme. Porque no quieres que yo sea, que no sea yo un árbol chueco, sino un árbol derechito. Y en ese momento yo ya casi empezaba a llorar con ellas, ¿verdad? Y entonces las abrazaba y les decía, ¿tú sabes que te corrijo? Sí, papá, porque me amas. Ok. Y así entendieron la corrección. Un buen cristiano debe sentirse cómodo con la corrección. No tiene por qué incomodarle la corrección. Un buen cristiano. Hay personas que dicen, es que cuando me pasó esto, nadie me fue a visitar. No te deberías preguntar por qué nadie te fue a visitar. ¿Sí? O sea, la pregunta sería, ¿por qué nadie te fue a visitar? ¿Qué tanto has sembrado? ¿Qué tanto has sembrado? Porque el que siembra, cosecha, ¿verdad? Y bueno, y por otro lado, el servir en el reino de Dios o el asistir a una congregación cada 8 días. De hecho, tendríamos que estar asistiendo también los miércoles y todos los días que hubiera reunión, ¿verdad? Pero el asistir o el trabajar en una no te compra ningún privilegio, ningún derecho, más bien. No te compra ningún derecho. Y muchas veces nos sentimos heridos porque, ay, es que yo sirvo tanto. Y nadie hizo nada por mí. Miren, allá en León, mi esposa y yo servimos, pertenecimos a la congregación 26 años, pero ya en el liderazgo, en el grupo pastoral, tuvimos 21, 22 años. ¿Sí? 21 años, 21, ¿verdad? La edad de Samuel.
Estuvimos en el grupo pastoral 21 años. ¿Y saben qué aprendimos en esos 21 años? A servir, pero con todo. Y en lo nuestro, a rascarnos con nuestras uñas. Eso fue lo que aprendimos. Y ahora lo veo y digo, wow, qué gran formación nos dieron. Porque eso de rascarse con sus propias uñas es muy bueno. ¿Qué es lo que enseñamos a los niños en la escuela? A final de cuentas. Y ahí nos tienen de ejemplo los niños, ¿verdad? ¿Quién te hace las tareas, Robert? ¿En la escuela? ¿Quién te las hace? Tú. ¿Quién te hace las tareas? ¿Quién te hizo las tareas hasta high school, Chris? ¿Quién? Los maestros. ¿Tus papás? No, a rascarse con sus uñas. Eso es. ¿O no? A rascarse con sus uñas. Y nada de sentimentalismos, nada de que... Sí, había un momento en que los pastores llegaban con nosotros y nos decían, a ver, quiero orar contigo. Pero a veces era en el momento no en el que yo había dicho, es que hoy es cuando necesito de mi pastor. No, a veces no fue en ese momento. A veces fue en un momento en que a lo mejor aparentemente no lo necesitabas, pero sí lo necesitabas. ¿Sí? Adonías creía, por ser el consentido, porque nunca lo habían regañado, que tenía derecho a todo. Nunca lo había corregido. Y por eso ahora piensan los cristianos, o pensamos los cristianos, que todo lo merecemos por nuestra bonita cara. Andamos tirando rostro por todos lados, ¿no? Porque pensamos que todo lo merecemos por nuestra bonita cara. No es cierto. No es cierto. ¿Quién llegó al reino? ¿Quién llegó al reino? No. ¿De quién es el reino? De Dios. ¿Y de quién es el pastorado en esta congregación? De los pastores de Jairo y Vivi, ¿verdad? ¿Y quién llegó? Nosotros llegamos. ¿Sí? Nosotros fuimos los que llegamos. Entonces, se va a pasar el dolor de la vacuna, no se preocupen. Adonías representa el inicio de la manifestación de uno de los espíritus de los que les quiero hablar. Fíjense, les voy a explicar esto de los espíritus. Hay espíritu de amargura, ¿sí? Que eso es un estado, pero hay una amargura de espíritu, que es una condición. Eso es diferente. A veces algo se te amarga, ¿verdad? Se me amargó el día, pero al otro día te paras y ya, ¿sí? Se te amargó por alguna mala experiencia. Eso fue amargura de espíritu, pero hay espíritu de amargura. Adonías era hermoso, pero había nacido después de Absalón. Por eso su padre no lo corregía. Y a quien no es corregido se le despierta una ambición desmedida. Quien no es corregido se le despierta una ambición desmedida. Si tú no te expones a la corrección, se te va a desarrollar una ambición desmedida por cosas que no te pertenecen. ¿Sí? La corrección trae sensatez
y pone límites. Si tú no corriges a tus hijos van a desarrollar ambición desmedida. Y al rato no te la vas a acabar. Te van a pedir que hagas por ellos cosas que no puedes hacer y te van a poner una carga encima que no te la vas a quitar. No te la vas a quitar. Va a ser una esclavitud para ti. Corregir a los hijos les trae límites, les trae sensatez. Yo lo veo con Eliana, ¿verdad? Y ya le decimos, no. Y ya. Sí, el otro día estaba gateando. Y ya iba a agarrar la pata de una silla así toda mugrosa. Y le dice a su mamá, no. Y le hace así. Y se sigue gateando por el otro lado. Oh, hubo sensatez. Hubo un límite, ¿verdad? Y los niños y los cristianos debemos aprender a reconocer los límites. Porque si no, se desarrolla un espíritu. El espíritu de familiaridad. Es el primer espíritu del que les quiero hablar. El espíritu de familiaridad se desarrolla cuando no nos exponemos a la corrección. Y queremos ver, a ver, ¿a quién de ustedes le cae bien una persona que apenas te conoce, has cruzado palabra con él 2 veces en tu vida y 5 o 10 palabras has cruzado con él, y ya la tercera quiere llegar y jugarte bromas pesadas? ¿A quién le gusta una persona así? ¿Qué dices de esa persona? Es un ¿qué? Un pasadito, ¿verdad? Ay, ese es bien pasadito. ¿Por qué? Porque adquirió familiaridad y no respeto. ¿Cómo te sientes en una tienda donde está un chamaquito de 12 años atendiendo de 15 y tú ya eres cuarentón, cincuentón, y llega y te empieza a hablar de tú? Oye, esto, que el otro, y hasta te trata mal, ¿no? ¿Regresas a esa tienda? Yo regularmente no regreso a esas tiendas, o trato de evitarlas, porque no hay respeto. Hay mucha familiaridad. El espíritu de familiaridad en las congregaciones no nos permite ver la autoridad. La familiaridad trastorna el sentido de privilegio. Fíjate, y lo convierte un sentido de derecho. Por eso Adonías le dijo a su padre, por eso el hijo pródigo, ¿se acuerdan del hijo pródigo? El que se fue y desperdició todo. ¿Qué le dijo a su papá? Dame lo que ¿qué? Lo que me corresponde. ¿Cuándo había trabajado por eso? ¿Le correspondía? No le correspondía. Sin embargo, lo exigió. Dame lo que me corresponde. ¿Por qué? A lo mejor el papá era bonachón, así, buena onda, y no lo había corregido, y él creía que merecía todo. Adonías sentía que el reino era su derecho. Aguas. Cuando apartas tu silla y te enojas,
porque alguien se sentó en tu silla de la congregación. Esa es mi silla. Yo conocí gente en Amistad Cristiana de la Ciudad de México. Éramos 10,000, 3,000 personas en el auditorio. 3,000 y se llenaba así. 3,000 personas. Hubo gente que se fue de la congregación porque alguien un día se sentó en su silla. Se llegaron a ir de la congregación, ¿o no? Porque alguien se sentó en su silla. Es que esa es mi silla. ¿Quién te la dio? ¿A qué hora te la ganaste? ¿Cuándo compraste el espacio? ¿Sí me explico? Es mi ministerio y nadie me lo quita. ¿Qué? ¿Qué? Me acuerdo una vez que Felipe me dijo, te vas a hacer cargo de las siguientes 4 coinonías, o sea, la cena del Señor. Tú te vas a hacer cargo de dar la reflexión en las 4 próximas. Y dije, bueno, está bien. Empecé 1, 2, 3 y a la 4ª yo ya iba así derechito para compartir. Y me para y me dice, ¿sabes qué? No, hoy no, va a compartir fulanito. Y yo le dije, bueno, pues está bien, ya. Y al rato me llamó y me dijo, ¿no te enojaste? Le dije, no, porque si hay alguien que lo haga mejor que yo, pues mejor que lo haga, ¿no? Y por dentro también yo dije, y me quita un peso de encima, ¿no? Una responsabilidad, sí, porque al final de cuentas es eso, ¿no? Es una responsabilidad. ¿Cuál es el problema? Adonías sentía que era su derecho. Miren, mis amados, venir hoy aquí y estar sentados aquí es un privilegio, no es un derecho. A ver, ¿qué tal que hoy, en lugar de esas sillas nuevas, preciosas, te hubiera tocado una de fierro, dura y fría? Hoy ya me están haciendo menos en la congregación. No, hubo una necesidad, ni cuenta te diste, ¿qué pasó? Y te tocó la fría y dura. ¿Cuál es el problema? Sé que estoy vacunando y que las vacunas a veces duelen, pero sana, 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 ya. Sóbate, sóbate, sóbate el bracito, así. La familiaridad puede hacer perder el sentido de autoridad. ¿Cuál es la clave para que crezca la familiaridad, la cercanía? La actitud de quien tiene un espíritu de familiaridad y un sentido de privilegio es totalmente distinta. Hay quien se acerca con nuestros pastores con una actitud de familiaridad. ¿Qué onda, Jairo? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Sí? Dios me ha enseñado estos últimos 2 años a tratar con ese espíritu de familiaridad. Es mi yerno y es mi hija en la carne, pero son mis pastores. Son mis pastores. Y yo ya no puedo llegar con Jairo y bromear como cuando Iba León, nos visitaba, era nuestro yerno, nada más nuestro yerno. ¿Sí? Ya no puedo hacer eso. Y ya no puedo hacer eso con mi hija tampoco.
ya no puedo tener esa familiaridad. Y si ellos me dan una indicación, yo la sigo. Porque el que llegó a cumplir o a cuidar el sueño de mis pastores fui yo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y entonces yo ya no puedo llegar así como con Enrique. Con Enrique decíamos que vale, mi Enrique, ¿qué onda? ¿Sí? Yo ya no puedo llegar con Jairo así, ¿verdad? Porque es mi pastor. Yo no puedo llegar con el pastor Jairo y hacerle eso, porque eso me haría perder el sentido de autoridad. ¿Sí? Si con Enrique ahorita nada más pero pues, nos respetamos él y yo, ¿verdad? Si nos saludamos, si nos abrazamos, que hable mi Enriquito, ¿cómo estás? ¿Sí? Y con Enrique y con cualquier otro llego y también, pero también hay un límite de respeto, ¿verdad? La familiaridad puede llegar a hacer perder el sentido de autoridad, ¿sí? Fíjense, el espíritu de familiaridad busca quien comparta sus mismas emociones para progresar. O sea, el espíritu de familiaridad como que se va buscando gente que tenga sus mismas emociones y eso le alimenta, lo hace avanzar, lo hace crecer, ¿sí? Cuando el espíritu de familiaridad logra encontrar a alguien que comparta su emoción, entonces el espíritu de familiaridad se duplica y se vuelve una rebelión. ¿Se acuerdan esa división de hace algunos añitos, apenas unos cuantos años? Había una persona con un espíritu de familiaridad que nunca reconoció la autoridad de quien estaba al frente, ¿sí? Y empezó a buscar gente que compartiera sus mismas emociones y encontró varios. Y si no, se los sembró y al rato se volvió una rebelión y se fueron. Y se fueron. Espíritu de familiaridad. ¿Cuándo nace la familiaridad? Cuando piensas que el venir cada 8 días y los miércoles y venir que a la oración y que a todo eso ya te dio un derecho dentro de la congregación. Así crece el espíritu de familiaridad, pensando que ya tienes un derecho. ¿Sí? No, toda la vida que estemos aquí va a ser un privilegio lo que hagamos, lo que oigamos, el estar en la adoración. Si no haces nada, si haces algo, si sirves, si no sirves, si nada más vienes a sentarte, si no vienes a sentarte, si es más privilegio cuando te encargan algo, cuando nos encargan hacer algo, es un privilegio, no es un derecho. Me lo gané porque yo soy el papas fritas. No es cierto. No te ganaste nada, no nos hemos ganado nada. Yo no me he ganado nada. Y te puedo decir, con toda honestidad, llevo más de 40 años caminando con el Señor y no pienso haberme ganado nada. Yo no me he ganado nada. No me he ganado nada. Para mí sigue siendo un privilegio. El objetivo del espíritu de familiaridad es dividir y que se pierda el sentido de familia. Por favor, cuando alguien llegue y te empiece a decir, ay, ya te fijaste que Jairo y que Vivi. Oh, familiaridad. Aléjate.
y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. ¿Sí? ¿Cuál es la vacuna? Recordar siempre que servir en cualquier área es un privilegio, en cualquier área, en la que sea. Así sea acomodar la silla, es un privilegio. En la que sirvas, es un privilegio. Después tenemos a Abiatar, ¿no? Abiatar, el sacerdote. ¿Sí? Abiatar, ya les voy a dejar que lean porque ya me queda poco tiempo. 59 segundos. El espíritu de Abiatar. Ese espíritu de amor a una posición. Espíritu de amor a una posición. Y ese espíritu, ¿saben de qué requiere? De antigüedad. Ay, no, yo ya llevo tantos años aquí, yo ya tengo una posición dentro de la congregación, porque he venido tantos años que ya me la merezco. ¿Sí? Yo ya merezco estar en una posición de autoridad. Ups. Amor a una posición. Y eso lo alimenta la antigüedad. Su objetivo, destruir el espíritu de servicio en una congregación. Ese es su objetivo, destruir el espíritu de servicio. Este espíritu crea cotos de poder y no soporta ser removida de su terreno. Si supieran, fíjate, si tú eres removido cuando estás teniendo mayor éxito en algo, alégrate, es porque serás promovido. Cuando ya has aprendido a cuidar un chango, Dios te va a entregar un gorila para que lo cuides. ¿Sí? Cuando ya aprendiste a dominar un chango, te es entregado un gorila. A menos que tú te aferres al chango. Digas, ay no, mi changuito, no. Cuando estás en el mayor éxito de lo que estás haciendo, si eres removido es porque serás promovido. ¿Cómo? Miren, yo ya me sentía, en León ya nos sentíamos así como Pedro por su casa. No, hombre, ya nos conocíamos hasta el último rincón, donde había un hoyito en el piso, todo ya sabíamos cómo se movían todos los hilos de la congregación. Y Dios nos dijo, se van a ir. Y todavía nos tardamos un poquito por instrucción de quien era nuestro pastor en ese momento. Se van a esperar a que Dios lo confirme. Y cuando Dios lo confirmó, fuimos promovidos a una congregación más pequeña. Que es una responsabilidad más grande, por cierto. ¿Sí? ¿Sabían que la responsabilidad que tenemos todos aquí es mayor que la que tienen allá los 2,000 o 3,000 de Trigo y Miel de León? La responsabilidad que tenemos aquí es mayor. Mayor. Entonces, mi esposa y yo nos sentimos promovidos. ¿Sí? Nos sentimos promovidos. Dejamos una escuelota para venir una escuelita que está creciendo y que necesita mayor responsabilidad, mayor trabajo, mayor todo. Fuimos promovidos. ¿Sí me explico? Sí. Mientras Abiatar, Abiatar representa el espíritu de comparación,
Dejó el servicio por un puesto. Ajá. Le ofreció un puesto a Adonías y lo agarró, dijo, juega, dejo el ministerio y me voy por el puesto. Mientras Abiatar dejó el servicio por un puesto, Jesús dejó el puesto por el servicio. Jesús tenía un puesto, ¿o no? Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Wow! ¿Fue promovido Jesús? Sí, fue promovido. Fue promovido. Porque ahora en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Lo quieran o no lo quieran, lo van a confesar. Hasta los ateos van a confesar que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sí? El diablo, en este espíritu de comparación, usa los defectos de los pastores o líderes para destruir el espíritu de servicio en la congregación. Ay, manito, no, ay, no, ni sirvas, porque aquí ni te toman en cuenta. Ay, no, ni hagas eso. Ay, ¿has visto? Ay, ¿ellos qué? ¿Ellos qué hacen? Ay, sentados nada más. Oye, ¿te fijaste cómo hacen las cosas? Ay, ni saben organizar. Ay, ni saben hacer esto. Ay, usa los defectos de los pastores. ¿Alguien conoce un pastor perfecto? ¿Terrenal? ¿Alguien conoce un pastor perfecto en esta tierra? ¿Cash Luna? ¿Los doctores Pardillo? ¿Felipe del Castillo? ¿Jairo y Vivi Correa? ¿Isaac Gutiérrez? ¿Alguien conoce un pastor perfecto? De eso se aprovecha el espíritu de comparación, para decir, es que yo debería estar ahí. Y por eso dejan el servicio por un puesto. Jesús dejó el puesto por el servicio. Si tenemos el ejemplo de Jesús, el espíritu te lleva a comparar tus defectos con los de otros. Fíjense, ¿cómo hablas de los defectos de los otros? Con chisme, ¿verdad? Ningún chisme, fíjense, ningún chisme habla de virtudes. Ningún chisme habla de virtudes. A ver, de los chismes que la verdad, todos hemos echado chisme alguna vez, ¿o no? A ver, ¿quién nunca ha echado chisme? Los mentirosos que pasen aquí, los vamos a orar por ellos. ¿Quién nunca ha echado un chisme? Todos hemos echado chisme. En el chisme, ¿hablas de las virtudes del otro? ¿De qué hablas siempre en el chisme? De los defectos. Es una comparación, ¿verdad? Del defecto del otro contra el tuyo. Y hablas del defecto del otro para tapar el tuyo, o para tapar el mío. ¿Es la verdad o no? Bueno, les voy a dejar una tarea, que lean en el capítulo 28 de Hechos el naufragio de Pablo en el barco, y que vean los 4 tipos de personas que hay ahí. ¿Sí? El espíritu de comparación va a utilizar hasta los pecados de los demás para alejarte del servicio. El espíritu 3, Joab, estaba amargado por su hermano y terminó desobedeciendo a David, que le dijo, cuida a mi hijo Absalón. ¿Y qué hizo con Absalón? Se lo echó, le clavó 3 dardos en el pecho y lo mató, cuando David le había dicho,
cuídame la vida de mi hijo. Porque era su hijo, y a pesar de que lo había traicionado, lo seguía amando. ¿Qué le iba a hacer? No sé. Pero Joab dijo, nah, yo a este me lo echo. El sentido, este espíritu es el sentido de capacidad. Porque empiezas a confiar más en tus habilidades, tus dones y el conocimiento adquirido. Convierte el espíritu de batalla en un espíritu de pleito. No te vuelves un guerrero de Dios, te vuelves un pleitero de una congregación. Te vuelves eso. No, pues a mí que me dé, que yo. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Tú nada. El cristiano primero debe depender de la autoridad que se obtiene trabajando y mostrando compromiso. ¿Quieres autoridad? Gánatela. ¿Cómo? Poniendo el ejemplo de trabajo y de compromiso. No hay manera de ganar autoridad si no te comprometes y si no trabajas. ¿Quieres ser tomado en cuenta? Empieza a chambear. No, hombre, si ustedes supieran. Yo, de todo lo que le he hecho en 40 años, limpiando baños, pintando, subiéndome quién sabe a qué alturas a limpiar las ventanas de la congregación, ¿qué otra cosa he hecho? Ser el de los funerales especiales, el encargado de los funerales, ser a donde nadie quiere ir, ¿verdad? Nadie quiere ir a un funeral. Pregunten a quién mandaban. El Corona, sí. De todo, ¿sí? He lavado baños, no, hombre, me ha tocado cuidar coches afuera. Me ha tocado hacerla de vigilante, de velador, de ir a las 4 de la mañana a limpiar de agua un auditorio que se inundó. O sea, no. Recibir regaños aunque no te los hubieras ganado, pero los recibías de todas maneras. Mis amados, no somos, estamos para servir y hacer crecer el reino, no para hacer crecer nuestra personalidad. ¿Sí? Porque eso fue lo que hizo Jesús. Dejó el puesto y se abocó al servicio. El cristiano primero debe depender de la autoridad que se obtiene, siendo el primero en trabajar y mostrar compromiso. Esto le impedirá creerse autosuficiente o el jefecito. Un talento sin autoridad es autodestructivo. Sí, yo reconozco aquí los estudios de todos y lo que han aprendido en la vida, y yo mis respetos. Yo no me puedo meter en el terreno de José porque él es una autoridad en pintura. ¿Sí? Yo no me puedo meter en el terreno de Elena porque ella es contadora. Yo no me puedo meter en el terreno de Enrique porque él es vendedor de cosas específicas. No me puedo meter en el terreno de Andrés porque él es... No me puedo meter en el terreno de Anita porque, no, de comerciante me lleva la delantera. No me puedo meter en el terreno de nadie. Pero mi conocimiento no es el que define lo que Dios quiere hacer conmigo en esta congregación. No es mi conocimiento. Es la autoridad que yo gane en donde Él me ponga. Y si te pone a limpiar pisos, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Ya ni modo. ¿Vas a decir ya ni modo? ¿Qué vas a decir? Gloria a Dios. Porque es un privilegio. ¿Sí? Vacuna triple el día de hoy. ¿Sí? Vacuna triple. Y se los digo con todo mi amor. Yo he tenido que ser vacunado muchas veces.
¿Cómo descubrir el espíritu de comparación? Los que preguntan, ¿quién va a compartir el domingo? Sí. Ay, no, entonces no voy. Por favor, quienes tienen esa información privilegiada, no la compartan con cualquiera. ¿Sí? No la compartan con cualquiera. No digan, ay, si quieres ir porque va a compartir Joel Corona. No. No compartas la información privilegiada. Le hace daño a la gente. ¿Sí? Viene un conferencista invitado. ¿Quién? El Espíritu Santo. Ah. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Ahí puedes descubrir un espíritu de comparación. Con la gente de guerra es con la que se conquistan las cosas en una congregación. Un hombre de guerra se mueve cómodamente en el anonimato. Una persona de guerra se mueve cómodamente en el anonimato. El anonimato es el sello de la gente de guerra. Les importa muy poco lo que sean o que no sean vistos. Los hombres de guerra son peligrosos porque el enemigo no los ve. Quien quiere ser visto se convierte en un blanco del enemigo. Pues claro. Quien quiere ser visto se convierte en un blanco del enemigo. Fíjense, la Segunda Guerra Mundial, ¿saben por qué tardaron tanto en ganarla? Los aliados, ¿saben por qué tardaron tanto en ganarla? Porque en esa época la gente quería ser más importante que útil. Buscaban más la importancia que el ser útiles. ¿Tú qué quieres para esta congregación? ¿Ser famoso o ser útil? Mis amados, por eso le puse vacuna para crecer sanamente. No hay vacunas para crecer, ¿verdad? Pero sí hay vacunas para crecer sanamente. Y esta es una vacuna triple. En contra del espíritu de familiaridad, en contra del espíritu de comparación. ¿Sí? En contra del espíritu de amor a la posición. ¿Sí? El espíritu de capacidad, el espíritu de comparación y el espíritu de familiaridad tienen que ser desterrados de nosotros. Pero ¿sabes cómo? Esto no es con una administración. Esto es con una decisión. ¿Quién te llevó amarrado a vacunarte del COVID? ¿Quién te llevó amarrado? ¿A quién lo llevaron amarrado? Frijolito, dice que. A ver, ¿a quién llevaron amarrado a la vacuna del COVID? ¿Por qué fuiste? Por tu propia voluntad. ¿Cierto? Así es esto. Esta vacuna tiene que ver con tu decisión propia. ¿Quieres que esta congregación crezca? ¿La quieres ver llena? ¿Quieres que nos cambiemos a otro auditorio más grande? ¿Quieres eso? ¿Sí lo quieres? Pues vente a la vacuna. Vente a la vacuna. Si quieres hoy vacunarte sobre esos tres espíritus, ponte en pie. Si quieres ser vacunado, es tu voluntad, es tu decisión, es tu decisión. No es mi decisión, nadie va a venir a obligarte, nadie va a venir a decirte, ya, vacúnate, vacúnate. Eres tú quien lo decide, quien decide decir yo me vacuno, Señor.
Y les quiero decir algo. En tanto Dios me lo permita, o Dios se lo permita a otros en esta congregación, vamos a estar poniendo refuerzos de esta vacuna. ¿Sí? Que esta vacuna necesita todos los refuerzos que se puedan, toda la vida, hasta que nos vayamos a su presencia. ¿Sí? Así que hoy, dile al Señor: Señor, me expongo a tu vacuna. Dile: me expongo a tu vacuna, Señor. Quiero servirte, quiero amarte, quiero venir entendiendo que es un privilegio. Dile al Señor: gracias por el privilegio de poder pertenecer a esta familia, de poder servir en esta familia. Gracias, Señor, por el privilegio. Y si había algo en tu corazón acerca de los pastores de esta congregación, deséchalo. Y si quieres que sea más efectivo, cuando los veas, dile: ¿sabes qué? Yo traía esto en mi corazón porque pensaba que tenía el derecho de, pero ahora he entendido que es un privilegio, que es un privilegio servir a tu lado. Y dile al Señor: Señor, gracias por el privilegio de estar al lado de nuestros pastores, de ser ministrado por ellos. Gracias por el privilegio de esta casa. Gracias por el privilegio de venir, de oír, de servir. Gracias, Señor. Dile: aplícame la vacuna, Señor. Aplícanos esa vacuna, Padre. Que podamos caminar como una congregación sana, una congregación que te sirve con gozo, con un sentido de privilegio, que te sirve, Señor, con un sentido de agradecimiento por el favor que nos haces de pertenecer a tu familia, de ser parte de algún ministerio, aún de poder hablarles a otros de ti, Señor. Es un privilegio. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque hoy nos permites recibir esta vacuna, porque quieres nuestra salud. Quieres nuestra salud. Quieres que vivamos saludables, fuertes. Gracias, Señor. Toma al que tienes al lado. Con respeto. Toma al que tienes al lado. Y dile: gracias, Señor, por permitirme estar a su lado. Permíteme no criticarlo. Permíteme no compararme con él. Permíteme vivir sabiendo que es un privilegio que sea parte de mi familia espiritual. Permíteme, Señor. Ahora, por filas, quisiera que se tomaran de las manos. Por filas. Tómense de la mano, por favor. Sí, vengan. Aquí filas. Toda la fila, a lo ancho del auditorio. Tómense, sí, todo lo ancho del auditorio. Y al final de las filas, denle la mano al final de la otra fila. Dale la mano a él. Así.
No, usted está bien así. Allá dense la mano, aquella fila, o cuál va. Si esta fila se tiene que unir con aquella. Leo, dale la mano a Ramón. No, ustedes están bien, sí, así está bien. Nada más que se haga una sola fila de todas, se haga una sola fila. Y dile: Señor, gracias. Gracias por mi familia espiritual, dile. Gracias, Señor. Pero ahora todos juntos vamos a decir: gracias por nuestros pastores. Gracias. Te bendecimos porque aunque no nos damos cuenta, ellos pelean a diario nuestras batallas. Allá en su casa, cuando andan aquí en la congregación, pelean nuestras batallas. Ayúdanos a apreciarlos, ayúdanos a bendecirlos, ayúdanos a servirlos, ayúdanos a cumplir los sueños que tú les has entregado. Ayúdanos a que se cristalicen los sueños que les has dado, que se hagan reales. Padre, gracias. Gracias por hoy vacunarnos de virus y de espíritus tan malignos que pueden dañarnos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que tú eres y lo que haces en esta congregación. Gracias, Señor, porque si hemos tomado esta vacuna, sabemos que creceremos sanamente. Gracias por lo que nos permitirás ver en un tiempo corto. Nos permitirás ver en esta congregación. Gracias, Señor. Gracias te doy por tu pueblo que hoy ha decidido, Señor, tomar esta vacuna y abrazarla. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.